Buenas noches, mis excusas por la hora, pero está terrible el tránsito. En fin, vamos a ver si rescatamos aunque sea un rato de la clase. La vez anterior estábamos hablando sobre los trabajos que ustedes presentaron sobre la fijación de la pensión alimenticia. No sé si tienen alguna duda antes de que continuemos. ¿No? No, si solo hemos visto uno. Ahorita vamos a terminar de ver los demás. Noches. Entonces, perdón, ¿el de qué grupo es el que habíamos visto ya? Ustedes. Bueno, entonces veamos el trabajo del grupo de Luis Pedro Rayo y sus compañeros. En este caso, bueno, solo para empezar un tema ahí de escritura, en la página 4, el párrafo que está en el centro, que empieza diciendo: es necesario hacer mención que la prestación de alimentos se refuta, dice acá, es reputa con P. Refutar es como contradecir algo, como desvirtuar algo. Entonces, dice aquí que la prestación de alimentos se reputa como hecho notorio. O sea, lo que están queriendo decir aquí es que se considera un hecho notorio y que por lo tanto se presume, dicen ellos, la necesidad de la prestación de los alimentos. Ahora sí, ya en cuanto a comentarios del trabajo propiamente, en la página 5 al final tenemos algo que decíamos que le hacía falta al trabajo que platicamos la clase anterior, es decir, un listado más completo de cuáles son las necesidades de los alimentistas. Y entonces dice aquí: educación tanto, vivienda tanto, alimentación tanto, desglosándolo por cada uno de ellos, vestimenta, recreación, para llegar a un total de 1.500 quetzales por cada uno. Ahora comparemos esto con la petición de trámite literal E: que se decrete como medida precautoria la fijación de alimentos provisionales por la cantidad de 1.500 quetzales a favor de fulano y 1.500 quetzales a favor de mengano. Entonces ya vemos que ahí sí ya hay coincidencia entre el listado que tengo de los gastos con la pensión alimenticia que estoy solicitando. Y lo mismo en la petición de fondo literal A numeral 1, también se pide una pensión de 1.500 quetzales para cada uno. Luego, tenemos aquí un problema que no teníamos con el trabajo de la clase anterior. En el trabajo de la clase anterior se recordarán que veíamos que estaban enlistados los documentos que se estaban ofreciendo como prueba y dentro de ellos se describían aquellos que se acompañaban para acreditar las necesidades de los alimentistas. En este caso no se hace de esa forma. Entonces ofrece las copias de las certificaciones de la partida de nacimiento, luego la certificación de una sentencia donde se declaró la afiliación y una constancia de labores, que eso lo que me acredita son las posibilidades del alimentante. Pero en cuanto a necesidades de los alimentistas, no estoy acompañando nada. Y entonces se supone que el juez me tendría que creer que ese listado que está ahí es cierto, y no es así. La ley efectivamente dice que se presume la necesidad de recibir los alimentos.
la necesidad como tal. Ahora su cuantificación, la cuantificación de qué tanto dinero se necesita para satisfacer esa necesidad, eso por supuesto no existe una presunción al respecto, porque si existiera una presunción tendría que ser general, tendría que decir, se presume que por cada niño se necesitan 1000 quetzales al mes, por ejemplo. Entonces eso no serviría, y para eso está la norma que más o menos comentábamos la clase anterior, que dice que los alimentos deben ser proporcionados a las circunstancias personales y pecuniarias del que los da y el que los recibe. Y esas circunstancias personales y pecuniarias, obviamente hay que probarlas. Salud. Luego dice aquí que se tome nota que actúe en mi calidad de representante legal y en ejercicio de la patria potestad de los menores, sería que se reconozca la calidad con la que actúo. Dice la petición G de las de trámite, que se señale día y hora para que las partes comparezcan a la audiencia de juicio oral, previniéndolas de presentar sus pruebas en la audiencia que se señale, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía. Va bien la petición, pero se quedó a medias. Sería bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la que no compareciere. Y además, en este juicio de alimentos hay algo particular en cuanto a la consecuencia de la rebeldía. En líneas generales, la consecuencia de la rebeldía, cuando es del demandado, sabemos que consiste en que se tiene por contestada la demanda en sentido negativo. En el juicio oral, en general, cualquier juicio oral, ya veíamos que existe una particularidad en el sentido de que también puede existir rebeldía del actor, pero decíamos que la rebeldía del actor, en realidad lo único que implica es que la incomparecencia del actor a la audiencia no impide la continuación del proceso. Ahora, en el caso particular del juicio de alimentos, el artículo 215 del Código dice: si el demandado no concurriere a la primera audiencia y no contestare por escrito la demanda, el juez lo declarará confeso en las pretensiones del actor y procederá a dictar sentencia. Entonces ahí ya la consecuencia de la rebeldía es mucho más seria en este caso específico del juicio de alimentos, no es en todos los juicios orales. En este caso específico dice que el juez lo declarará, dice la ley, confeso en las pretensiones, que por supuesto es una redacción pésima, porque ahorita la confesión puede existir en cuanto a hechos, no en cuanto a pretensión. Pero digamos que la idea que está detrás de esto es que se tendrán por aceptadas las pretensiones, si ustedes quieren, o que se tendrán por confesados los hechos constitutivos de las pretensiones. Y especialmente dice que el juez procederá a dictar sentencia. Entonces, si ya tenemos por confesados los hechos constitutivos de la pretensión o tenemos por aceptadas las pretensiones y el juez debe proceder a dictar sentencia, por supuesto que la sentencia deberá ser acogiendo la demanda, y acogiéndola en todo el sentido de la palabra, es decir, incluyendo el monto de la pensión alimenticia que fue solicitado por el actor. Dígame. Ok, 215. Entonces, esta petición de trámite que se refiere al señalamiento del día y hora para la comparecencia de las partes a juicio oral debería ya comprender esa posibilidad de que la rebeldía sea del demandado, que de hecho hay alguna de las demandas en la que sí tratan ese aspecto. Ahorita la vamos a ubicar. Es la demanda de el grupo de Cristina García. En esa demanda dice la literal H, que se señale día y hora para la comparecencia de las partes a juicio oral, previniendo a las mismas presentarse con sus respectivos medios de prueba, a efecto de que lo rindan en dicha audiencia. Ello bajo procedimiento de ambas partes de continuar el presente proceso en rebeldía de la que no compareciere. Hasta ahí sería la petición común y corriente de cualquier juicio oral. Y lo que tiene a continuación es lo que nos interesa en este momento remarcar. Sigue diciendo: si fuera el demandado quien no compareciere o no contestara la demanda por escrito, el juez lo declarará confeso en las pretensiones del actor y procederá a dictar sentencia. Entonces, de esta forma debería redactarse esta petición en el juicio oral que se refiera a la fijación de la pensión alimenticia. Luego tenemos la petición de fondo. En la petición de fondo dice que se declare con lugar la demanda y en consecuencia dice se condene a fulano. Aquí tenemos una excepción a la regla.
Esta efectivamente es más o menos una petición de condena. Y digo más o menos porque en realidad la obligación de prestar alimentos ya existe desde el momento mismo, si son los hijos, desde el momento mismo del nacimiento de los hijos, o si es la esposa, desde el momento mismo del matrimonio. Ya está declarada por la ley. Entonces, lo que necesitamos en este proceso es la cuantificación de a cuánto va a ascender esa pensión alimenticia que hay que otorgar. Y por eso es que en el caso particular de la fijación de la pensión alimenticia, no usamos el verbo de condenar, no pedimos que se condene a fulano a pagar a favor de mengano, sino pedimos que se fije en la cantidad de tanto la pensión alimenticia que fulano debe prestar a favor de mengano. Entonces aquí podríamos decir que se fije, por ejemplo, en 1.500 quetzales mensuales, la pensión alimenticia que el señor Pedro Pablo Morales Ruiz debe pagar a favor de cada uno de sus menores hijos, fulano y mengano. Siempre hay que hacer esa separación. Aquí la hacen bien, con el tema de que la habían planteado originalmente como una condena. Entonces dice que se condene a Pedro Pablo Morales Ruiz a pagar en concepto de alimentos la cantidad de 1.500 quetzales en mensualidades pecuniarias anticipadas a favor de mi hijo fulano y 1.500 quetzales en mensualidades anticipadas a favor de mi hijo mengano. Esa separación siempre hay que hacerlo. El derecho de alimentos no es un derecho mancomunado para todos los alimentistas, sino es por cada uno de ellos. De tal manera que conforme estos niños vayan llegando a la mayoría de edad, o pues Dios no lo quiera, alguno de ellos fallece, se va extinguiendo en cuanto a cada uno de ellos esa obligación de prestar alimentos. O si uno de ellos le gana la lotería o el tío rico le deja una herencia millonaria, pues deja de existir esa obligación de prestar alimentos a favor de ese en particular y continúa solo a favor del otro. Entonces diríamos aquí, se fije en 1.500 quetzales mensuales la pensión alimenticia que el señor fulano deberá pagar a favor de cada uno de sus hijos, fulano y mengano. Y luego dice que se condenen costas a la parte demandada. Y aquí también nos faltan otro par de temitas que siempre deben considerarse cuando se trata de una demanda relativa a la obligación de prestar alimentos. Uno es, la ley establece que aquel en contra de quien haya habido necesidad de promover una demanda para la obtención de los alimentos debe garantizar el pago de esas pensiones. Entonces siempre se incluye aquí una petición en el sentido de que se ordene a este demandado constituir la garantía para el pago de las pensiones alimenticias, que nunca lo hace, pero por lo menos para darle cumplimiento a la norma, la ley habría que pedir que se le ordene constituir esa garantía. Y nuevamente el tema de las pensiones alimenticias provisionales no pagadas que decíamos la clase anterior. Siempre es recomendable incluir una petición en el sentido de que se condene al demandado a pagar las pensiones alimenticias provisionales que hubiera dejado de pagar. ¿Sí? Económica. Si no paga las pensiones alimenticias una vez que haya sentencia. Para empezar por el principio de su pregunta, que usted hablaba de la cosa juzgada en estos temas de la fijación de la pensión alimenticia. Efectivamente, cosa juzgada tenemos de dos tipos: cosa juzgada formal y cosa juzgada material. La cosa juzgada formal lo que implica es que una vez firme la sentencia, dentro del mismo proceso ya no se puede variar. Ese es un efecto de todas las sentencias en cualquier proceso. Una vez que la sentencia está firme, ya no se puede variar en el mismo proceso. La cosa juzgada material lo que implica es que la sentencia ya no se puede variar ni en ese proceso, ni en un proceso, lo decidido ya no se puede variar ni en ese proceso, ni en un proceso distinto una vez que la sentencia está firme. Por regla general, también las sentencias producen cosa juzgada material, casi la totalidad de sentencias, pero esa sí tiene sus excepciones, y esta es precisamente una de ellas, porque
sí está permitido expresamente por la ley que se modifique la pensión alimenticia. De hecho, si usted ve el artículo 216, dice todas las cuestiones relativas a fijación, que sería esto que estamos hablando, modificación, suspensión, extinción de la obligación de prestar alimentos, etcétera. Pero habla expresamente de la modificación, se tramitará por el juicio oral. Y entonces, pues en este caso está permitido seguir un proceso independiente, sería otro juicio oral para modificar esta pensión alimenticia que se hubiera fijado en esta sentencia, ya sea para reducirla o para aumentarla conforme vayan variando las circunstancias que motivaron esa fijación. Por eso es que cuando vemos al principio en el artículo 212, cuando dice el actor presentará en su demanda el título en que se funda, que puede ser el testamento, el contrato, eso no nos interesa, y luego dice la ejecutoria en que conste la obligación. Esta parte donde dice la ejecutoria en que consta la obligación se refiere específicamente al caso en el que lo que se va a demandar no sea la fijación de la pensión alimenticia, sino sea alguna de las otras que dice el 216, la modificación, la extinción, la suspensión, etc. Y por la ejecutoria lo que quiere decir aquí la ley es la certificación de la sentencia firme. Entonces, en un primer juicio oral, usted va a llegar al punto en que va a tener una sentencia firme en que se fija la pensión alimenticia, y luego si resulta que esa pensión ya no es suficiente y se necesita aumentarla, cuando usted inicie su juicio oral de aumento de la pensión alimenticia, va a acompañar la certificación de la sentencia que se dictó en el primer juicio. Ahora usted, ya llegando al fondo de su pregunta, usted preguntaba qué pasa si ya fijada la pensión alimenticia, el obligado no paga. Aquí lo que vamos a tener es una sentencia, y como sentencia es constitutiva de un título ejecutivo. El artículo 294 del Código, solo que aquí se da una particularidad que ya vamos a comentar, pero el artículo 294 del Código dice: procede la ejecución en vía de premio cuando se pide en virtud de los siguientes títulos, siempre que traigan aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. Primero, sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Entonces, sobre la base de esta sentencia, usted puede iniciar su ejecución con el objeto de que el demandado pague aquellas pensiones alimenticias que hubiera dejado de pagar. De hecho, en el caso específico de los alimentos, es un poco relajada, pudiéramos decir, la aplicación de esta norma, es decir, no es tan estricta. Porque si vamos al texto de la norma, dice: no es cualquier sentencia la que puede ser ejecutada, sino aquella que traiga aparejada la obligación de pagar una cantidad de dinero líquida. Lo exigible no nos da problemas, porque la obligación de prestar alimentos siempre es exigible, pero dice que tiene que ser líquida. ¿Eso qué quiere decir? La cantidad de dinero. ¿Eso qué quiere decir? Que debe estar fijada en una cantidad monetaria expresamente cuantificada. Entonces, en la sentencia tendría que decir: el demandado tiene que pagar 1,000 quetzales o 100,000 quetzales o 1,000,000 de quetzales o lo que fuera. Y en el caso de las pensiones alimenticias, lo que establece es una obligación de pago mensual, pero en la propia sentencia no le dice si este demandado ha cumplido o no ha cumplido, o si debe un mes de pensiones alimenticias, o debe 1 año, o debe 2 años, o debe 10 años. Y entonces, en realidad, para efectos propiamente de la ejecución, si se aplicara estrictamente la norma, esa no sería una sentencia que tuviera una cantidad líquida. Habría que seguir primero un incidente de liquidación y luego proceder a la ejecución. Pero precisamente por tratarse de alimentos, pues en la práctica se aplica de forma un poco más relajada el tema, y simplemente usted presenta su demanda y dice: en la sentencia tal se fijó a mi favor una pensión alimenticia de 5,000 quetzales. Este obligado lleva 6 meses que no me paga, entonces vengo a ejecutar las pensiones alimenticias correspondientes a los meses de enero a junio de este año. Y entonces, como la pensión era de 5,000 quetzales, el monto de mi ejecución es de 30,000 quetzales. En realidad la ley no establece algo al respecto, pero sí la ley tiene esta norma
de la que hablábamos, en el sentido de que el obligado en contra de quien haya habido necesidad de demandar está obligado a garantizar. Yo nunca he visto aplicado esto que usted me está preguntando en la práctica, pero con base en esa norma yo no vería algún impedimento como para que usted dijera que con el objeto de garantizar el pago de esas pensiones, si el demandado no constituye una garantía distinta, se mantenga ese embargo para seguir garantizando el pago. ¿Sí? Ajá. Sí, totalmente. Esta es la demanda que estamos leyendo, ¿verdad? Veamos específicamente cómo lo hacen. Dice que se decrete como medida precautoria la fijación de alimentos provisionales por la cantidad de 1.500 quetzales mensuales, de 1.500 quetzales a favor de fulano y 1.500 quetzales a favor de mengano. Para el efecto, de hecho aquí le hace falta lo de mensuales, tendría que agregarse esto por acá. Dice, para el efecto de que el demandado preste provisionalmente los alimentos de los menores, solicito se decrete el embargo del salario, según los porcentajes permitidos en la ley que recibe el señor de parte de la entidad tal, y para el efecto se libre oficio al gerente de recursos humanos y a la gerencia de contabilidad para que proceda a anotar y hacer el respectivo descuento de 3.000 quetzales exactos del salario devengado por el demandado en concepto de alimentos provisionales para mis 2 hijos menores. Aquí en los 3.000 quetzales también tendríamos que agregar lo de mensuales. En concepto de alimentos, debiendo nombrar como depositarios de la cantidad embargada al contador encargado de recursos humanos de la sociedad. 2. Mensualmente se me haga entrega de la cantidad líquida con la cual se garantiza de manera provisional la prestación de alimentos por parte de fulano a favor de nuestros 2 hijos menores de edad. Y esto es bien importante. Por regla general, el embargo no funciona así, olvidándonos de los alimentos. En cualquier otro proceso, el embargo no funciona así. Si yo pido el embargo del sueldo de una persona, lo que hace aquel que está obligado a pagarle su sueldo es que tiene que ir reteniendo cada mes el porcentaje legal, y cuando algún día el tribunal le diga qué hacer con ese dinero, pues atenderá la instrucción del tribunal. Si se declara sin lugar la demanda, por ejemplo, y el juez le dice, pues devuélvale su dinero al demandado, se lo devolverá. Si se declara con lugar la demanda y luego de los procedimientos de ejecución se ordena entregarle esta cantidad de dinero al actor, pues el juez le dirá, páguele tanto al actor. En el caso de los alimentos, funciona distinto. Y funciona distinto porque el artículo 214 del Código dice: el demandante podrá pedir toda clase de medidas precautorias, las que se ordenarán sin más trámite y sin necesidad de prestar garantía. Si el obligado no cumpliere, se procederá inmediatamente al embargo y remate de bienes bastantes a cubrir su importe. Y a lo que nos interesa, dice, o al pago si se tratare de cantidades en efectivo. Entonces, con base en esta última parte del artículo, es que el juez está habilitado para conceder eso que le están pidiendo ahí. Entonces, en el caso de los alimentos, no solo le descuenta cada mes el contador, sino automáticamente cada mes le va pagando a la señora o le va entregando a la señora aquello que hubiera descontado. Sí. El arraigo, la idea del arraigo en general es la prohibición del arraigado de salir del territorio nacional. La regla general es que para levantar el arraigo basta que yo constituya un mandatario y que ese mandatario se apersone al proceso. Pero recordarán ustedes que habían algunos casos especiales. Y uno de esos es precisamente el de los alimentos. Porque en el caso de los alimentos, dice la ley que además de constituir el mandatario, que el mandatario se apersone al proceso, tengo que pagar los alimentos pasados y garantizar el pago de los alimentos futuros a satisfacción del juez. Entonces, si en un caso de alimentos usted obtiene el arraigo del demandado y es una persona que necesita viajar, por ejemplo, ya lo complicó, ya lo forzó a cumplir con el pago de esos alimentos. Cuando yo presto esta garantía, solo tengo que hacer un memorial para hacer constatar que... Digamos, si usted fuera la abogada del demandado, supongamos que usted es la mandataria del demandado, siendo abogada,
el demandado la constituye a usted como su mandatario. Entonces usted comparece al proceso y le dice: señor juez, fui nombrada como mandataria, quiero que se levante el arraigo de mi mandante y por lo tanto le solicito que me emita una resolución en que me diga a cuánto asciende el monto de las pensiones alimenticias atrasadas y me extiende una orden para depositarla en la tesorería del organismo judicial. Ahí ya cumplió dos de los requisitos. Ya siendo mandataria se está personando el proceso, que es uno de los requisitos. Va a pagar las pensiones alimenticias atrasadas, que es el otro requisito. Y luego dirá qué garantía ofrece para el cumplimiento de las pensiones futuras, que podrá ser el salario que el señor devenga en tal institución, o podrá ser una hipoteca, podrá ser una fianza. Eso lo va a someter a consideración del juez, y si el juez considera que es garantía suficiente, se la acepta. Entonces, ya acreditado que efectivamente fue a depositar lo que el juez le dijo que tenía que depositar, suponiendo que el juez le dijera: bueno, está bien, constitúyame una fianza por 100,000 quetzales, y usted acredita que ya fue a constituir la fianza por 100,000 quetzales, entonces se podrá levantar el arraigo. Y con este trabajo por ahí estaríamos. El trabajo del grupo de Cristina García. ¿Qué mando? Por ejemplo, si el papá en realidad sí le da una pensión alimenticia, pero la mamá demanda porque en realidad quiere que le dé más, y el demandado podría simplemente allanarse o sea, que en vez de usar la pensión negativa, simplemente allanarse para ver la cuestión. O en cada caso, digamos, si él quisiera o puede allanarse parcialmente o algo así, ¿verdad? Porque no es que se declare en el lugar a pesar de que él esté pagando. Sí, lo que pasa es que la idea de esta demanda, por lo menos de la que estamos viendo, que es propiamente la de la fijación de la pensión alimenticia, es como el nombre lo dice, que se fije la pensión alimenticia. Entonces, aun cuando este demandado esté pagando 10,000 quetzales al mes en concepto de pensión alimenticia, y lo que quiera la actora son 10,000 quetzales al mes en concepto de pensión alimenticia, él no se puede oponer a la demanda bajo el argumento de que exactamente esa cantidad la está pagando y que ha cumplido sin falta. ¿Por qué? Porque él está pagando esa cantidad, pero esa cantidad no está fijada en algún documento, especialmente no está fijada en algún documento que tenga la categoría de título ejecutivo. Entonces, por supuesto, esto que le voy a decir no pasa en la práctica, pero teóricamente sería posible que estando esposo y esposa en la mejor relación del mundo, viviendo juntos y lo que fuera, la esposa podría ir y demandar la fijación de la pensión alimenticia porque quiere que conste en algún documento que luego le vaya a servir si existe algún incumplimiento. En la práctica no pasa, pero no, a lo que voy es que el hecho de que el señor efectivamente cubra las necesidades no quiere decir que no se pueda demandar. Entonces, obviamente, no es defensa válida el decir yo estoy pagando. Si el señor está de acuerdo, pues simplemente se puede allanar a la demanda, o incluso recordemos que este es un juicio oral y que, como siendo juicio oral, una etapa obligada del juicio, de la audiencia, es que se lleve a cabo la conciliación, la etapa de la conciliación. Entonces, en esa etapa se podrán poner de acuerdo y eso ya les sirve porque este artículo 294, dentro de los títulos ejecutivos que establece para la ejecución en vía de premio, dice séptimo convenio celebrado en juicio. Entonces, para efectos de ejecución, ese va a ser exactamente igual que una sentencia. Bien. Entonces, en este trabajo del grupo de Cristina García, numeral 2, romano de los hechos, de los gastos de manutención de ambos hijos. El apartado está bien, solo lo resalto para nuevamente que veamos que de esta forma habría que enumerar qué necesidades son las que hay que cubrir y cuál es el monto de cada una, como para orientar cuál debería ser el monto de la pensión alimenticia que se fijara. Entonces, aquí para alimentación propiamente 1,000 quetzales, habitación 2,000, vestido 200, asistencia médica 3,500, educación 1,500, y eso suma 8,200 quetzales.
comparemos esto contra las peticiones relativas a la fijación de la pensión. La G de trámite en la pensión alimenticia provisional pide los mismos 8.200 quetzales y la B de fondo pide los mismos 8.200 quetzales. Entonces esa concordancia debería existir siempre. Ajá. Tiene que pedir lo mismo de provisional que... Sí, no es obligatorio, pero no tiene sentido que usted pida algo distinto. Si usted quiere, por ejemplo, 5.000 quetzales de pensión alimenticia provisional y 10.000 quetzales de pensión definitiva, digamos. Ahí lo que le está evidenciando usted al juez es que usted le bastaba con los 5.000 quetzales, porque con eso se conforma durante la tramitación del proceso. Y lo mismo a la inversa. Si quisiera los 10.000 quetzales de pensión alimenticia provisional y 5.000 de definitiva, entonces lo que le está evidenciando al juez es que si de pensión definitiva quiere 5.000 quetzales, no tiene sentido fijar una pensión alimenticia más alta. Entonces debería ser siempre coincidente. Ahora, lo que sí puede pasar, y de hecho pasa con mucha frecuencia, es que el juez le fije una pensión alimenticia provisional y luego en la definitiva, como entonces ya va a tener a la vista los medios de prueba que se van a ver diligenciados, le puede fijar una mayor o una menor, siempre que esté dentro del rango de lo que usted haya pedido en su petición de fondo. Y aquí tenemos por un lado adecuadamente enlistados cuáles son los gastos que hay que cubrir, y luego en las pruebas, si vemos los documentos, dice A que se acompañan al presente escrito, y de la literal E a la J tiene la acreditación de todos esos gastos que hay que ir haciendo. Una factura relativa a la compra de alimentos, otra factura por la ropa, otra factura por alimentos, otra factura por energía eléctrica, otra por la renta y otra por el agua potable. Entonces ahí ya te estamos acreditando que efectivamente pues habría que hacer la suma a ver si todos los gastos están acreditados, pero el ideal sería ese, acreditar documentalmente todos los gastos que habíamos enlistado en el apartado de hechos. Luego lo que ya les comentaba en la petición H, remarcar el hecho de que de esta forma debe hacerse esa petición de trámite en este juicio oral específico de la fijación de la pensión alimenticia, es decir, con el agregado este relativo a qué pasaría si es el demandado el que no acude a la audiencia. Luego tenemos aquí una petición J de trámite, que se libre oficio respectivo a la entidad Metallic Hierro y Forjado Sociedad Anónima ubicada en tal dirección respecto de los puntos que se individualizaron en el apartado de prueba respectivo. Aquí está un poco imprecisa la petición. Si nos vamos al apartado de pruebas, tiene al final, antes de las presunciones, algo relativo a unos informes. Y dice que deberá solicitarse al contador de la entidad Metallic Hierro y Forjado Sociedad Anónima, la cual podrá oficiarse en tal dirección a efecto informe de esta judicatura respecto de los siguientes puntos. Si el señor labora en esa entidad, cuál es el puesto, cuál es el salario. Entonces, para hacer un poco más precisa esta petición, podríamos decir que se libre el oficio a la entidad tal ubicada en tal dirección con el objeto de que informe sobre los puntos que se individualizaron. Entonces, para que efectivamente que tengamos claro para qué es este oficio, de que informe. ¿Qué manda? No, como lo tiene aquí, que con el objeto de... Sí, lo que le haría falta aquí es el agregado este con el objeto de que informe, y ya puede dejar lo que tiene después respecto de los puntos que se individualizan. ¿Sí? Ajá. Ajá. Pero por algún hecho de circunstancia hay condiciones instantáneas que cambian la necesidad de los hijos de la pareja. ¿Cómo puede hacer en este caso la mamá para que la mamá cumpla con prestar esos alimentos para ese momento
son necesarios. Por ejemplo, que se haya hospitalizado en intensivo un niño, entonces eso es porque realmente la tramitación de este niño, imagino que no es tan tardado, pero es así, pero tampoco es tan inmediato. Entonces, ¿cómo se puede hacer para que al momento de dar cualquier circunstancia de emergencia, el papá responda o el general de servicio responda de manera... Sí, de hecho, volviendo a lo que usted decía de que no es tan tardado, pero tampoco es tan inmediato, depende de muchas circunstancias. Yo tuve un caso en el que los niños ya eran relativamente grandes, menores de edad, pero relativamente grandes, 13, 14, 15 años por ahí. Todos cumplieron la mayoría de edad antes de que se dictara sentencia. Entonces, y ni siquiera era porque el demandado hubiera entorpecido el trámite del proceso ni nada, simplemente el tribunal no fue diligente en la tramitación del proceso, la parte actora tampoco le interesó y ahí tardó el proceso 4 o 5 años, una cosa por el estilo. El problema ahí fue que finalmente en sentencia el tribunal hizo esta declaración que hemos comentado, se condena al demandado a pagar las pensiones alimenticias provisionales no pagadas. El demandado juraba que durante la tramitación del proceso sí había estado pagando las pensiones alimenticias provisionales, pero no tenía un solo documento con que acreditarlo. Cuando le iniciaron la ejecución era como por 2 millones de quetzales. Entonces, pero solo para retomar la primera parte de su pregunta, respecto a que eventualmente se podría tardar mucho este proceso. No existe una solución de efecto inmediato que la ley proporcione para esos casos, sobre todo porque la ley en general como que está pensada para necesidades cotidianas, digamos, no para un tema de emergencia. Sí está bien, me alcanzan 10,000 quetzales para mantener al niño al mes, pero ahora necesita una operación que cuesta 200,000 quetzales. En la ley no está prevista de esa forma. La señora, si por alguna circunstancia le resulta insuficiente la pensión alimenticia que le fue fijada, aunque sea en una fecha muy cercana a aquella en que quedó firme la sentencia, tendría que iniciar un nuevo juicio oral donde pida la modificación de esa pensión alimenticia. Lo que sí es que si en el juicio oral, primero en el de fijación de pensión alimenticia, pudo pedir la fijación de una pensión alimenticia provisional, en el juicio de modificación puede pedir que provisionalmente se modifique la pensión a X cantidad. Incluso podría hacer su razonamiento en el sentido de decir, la operación de este niño me cuesta tanto y en el hospital me permiten cubrirla en 10 mensualidades, entonces le pido que provisionalmente y durante 10 meses me aumente la pensión alimenticia a tanto. Habría que ver si el juez lo concede, pero digamos eso sería como lo más al alcance que tendría la señora en esa situación. Vamos a ver. Y luego llegamos aquí a la petición de fondo. Que se declara con lugar la demanda y luego dice B. En consecuencia se fije la cantidad de 8,200 quetzales mensuales en concepto de pensión alimenticia que el señor fulano deberá pagar a favor de los menores fulano y mengano. Cantidad que deberá pagar en forma mensual anticipada sin necesidad de cobro o requerimiento alguno, debiéndose ser efectivo dicho pago entre los primeros 5 días de cada mes. Aquí vemos en principio algún par de cosas que están bien. Primero, ya no usamos la terminología aquella de que se condene, sino pedimos que se fije en la cantidad de tanto la pensión alimenticia, que es lo correcto. Luego, vemos algo que en algunas otras oportunidades hemos platicado respecto a que existe una diferencia entre el periodo al que corresponde la obligación de pago y la periodicidad con la que debe hacer ese pago. Entonces dice aquí que se fije la cantidad de 8,200 quetzales mensuales en concepto de pensión alimenticia. Eso quiere decir, los 8,200 quetzales le cubren un mes de pensión alimenticia. Pero luego vamos más adelante, a favor de fulano y mengano, cantidad que deberá cancelar de forma mensual. Y aquí no es que esté siendo repetitivo, es lo correcto porque son dos cosas distintas. Un tema es, los 8,200 quetzales me cubren un mes. Y otro tema es, los tiene que pagar cada mes. No tiene que esperar a que se junten 2 o 3 meses para hacer el pago, sino cada mes ir haciendo el pago. Está bien como está aquí planteado. Tal vez lo único, no tal vez, lo único que sí deberíamos corregir en esta petición es que estamos pidiendo una pensión alimenticia global.
y los alimentistas son 2. Entonces tendríamos que decir 8.200 quetzales mensuales a razón de 4.100 quetzales mensuales para cada uno de ellos. Porque como les insisto, podría ocurrir cualquier eventualidad con ellos. Para empezar, si no son gemelos, alguno de ellos llegará antes a la mayoría de edad y a partir de ese momento solo el otro tendrá derecho a seguir recibiendo los alimentos. Sí. No, ya no tiene obligación. Es más, hoy que ustedes a su casa no les van a dar pena. No, ahí es automático. Ya si ocurriera algo extraordinario, por ejemplo lo que les decía, el tío rico le dejó una herencia millonaria a este niño y por lo tanto ya no tiene necesidad de recibir alimentos de su padre. Ahí necesita una declaración judicial para que se extinga esa obligación de prestar alimentos. No, porque incluso la ley, que ahorita solo estamos platicando de los trabajos, ya seguramente la próxima clase, ya no nos va a dar tiempo hoy, pero la próxima clase les platicaré algo de cómo regula la ley este tema, y dentro de eso vamos a ver que hay una norma en el Código Civil que dice que los alimentos solo se deben en la proporción en que los bienes del alimentista no alcancen para cubrir sus propias necesidades. Entonces, por supuesto, tenemos que ver que hay de personas a personas y de formas de pensar a formas de pensar, pero yo le aseguro que cuando usted tenga sus hijos, aunque sus hijos tuvieran cualquier cantidad de bienes a su nombre, pues usted les va a dar de comer y no va a usar para esos efectos, siempre que usted tenga las posibilidades económicas, no va a usar para esos efectos las rentas que produzcan esos bienes que son de ellos. Pero no necesariamente va a ser así, por lo menos la obligación legal hasta donde llega es nada más eso. Es lo mismo con lo que les decía hace un momento. A ninguno de ustedes están obligados a proporcionarle alimentos a sus padres, pero todos o casi todos viven en la casa de sus papás, comen ahí, etcétera. Entonces ya no existe una cosa es que le proporcionen esos satisfactores y otra cosa es que tengan la obligación de hacerlo. Y todavía nos da tiempo de platicar algo rapidito del otro caso, el grupo de Diego Quiñones. Primero tenemos algo terrible aquí al principio, se la dirigen a un juez civil. Esto se tramita ante un juez de familia. Y hablando de eso, los tribunales de familia tienen su propio centro de servicios auxiliares, entonces sería al que designe el centro de servicios auxiliares de la Administración de Justicia de Familia. Luego esta señora dice que actúa en nombre propio y en ejercicio de la patria potestad de sus hijos. Aquí está un poco fuera de lugar que la señora actúe en nombre propio. ¿Por qué? Porque el caso lo que planteaba es que era una persona no casada. Simplemente tuvieron relaciones de hecho, nunca se casaron. Tampoco plantea el caso de que exista una unión de hecho declarada. Y entonces el señor solo tendría obligación de proporcionarle alimentos a la señora si están casados o si están legalmente unidos de hecho. Si no se produce ninguna de esas circunstancias, la señora no tiene derecho y por lo tanto no puede comparecer en nombre propio. Aquí lo único que estamos haciendo es complicando el proceso porque la otra parte va a plantear una excepción previa de falta de personalidad. ¿Sí? Sí, o sea, si fueran casados, por ejemplo, esta sería la forma correcta de plantearlo. Actúo en nombre propio porque quiero una pensión para mí y actúo en representación de mis hijos porque quiero una pensión para cada uno de ellos. Aquí nuevamente remarcamos que tiene adecuadamente identificadas cuáles son sus necesidades y el monto de ellas, un total de 15,000 quetzales. Comparamos esto con la fijación de la pensión alimenticia provisional
y la están pidiendo efectivamente en 15,000 quetzales, y la pensión definitiva también la están pidiendo en 15,000 quetzales, entonces estamos bien con esa parte. Luego, en las pruebas tenemos el problema que no se acompañan documentos con los cuales se acrediten las necesidades de los alimentistas. Esto se debe que corregir. En la petición, nuevamente en la B, que dice que se reconozca que actúa en nombre propio en ejercicio de la patria potestad, pues únicamente sería el tema de la patria potestad. Esta señora no puede actuar en nombre propio. Luego en la petición D de dedo tenemos otra cosa terrible, dice que se admite para su trámite la presente demanda en juicio ordinario. Es una demanda en juicio oral. Y luego en la parte final del apartado de petición de trámite le hacen falta varias cosas. Nos quedamos en la petición I, que dice que se señale día y hora para la audiencia de juicio oral, previniendo a las partes de presentar sus pruebas en la audiencia y bajo procedimiento a ambas partes, que si alguna dejara de comparecer se continuará el juicio en su rebeldía. Le hace falta lo relativo a qué pasa si es el demandado el que no comparece. Luego, dentro de las pruebas, estamos ofreciendo como prueba la declaración de las partes. Entonces le hace falta también aquella petición de que se cite al demandado para que en la primera audiencia comparezca a prestar declaración de las partes. Y le hace falta también la otra petición general que hemos dicho que se incluye al final de las de trámite en un juicio oral, en el sentido de que oportunamente se reciban los medios de prueba ofrecidos por las partes. Luego nos vamos a la de fondo. Y dice que agotados los trámites de ley se dicta la sentencia que en derecho corresponde, declarando con lugar la presente demanda y en consecuencia A, se declare la existencia del derecho de pensión alimenticia. Esa petición está de más. Eso, como les decíamos, ya lo establece la ley. La ley establece quiénes están obligados a prestarse alimentos. Aquí lo que tenemos que hacer es cuantificar esa pensión. Y entonces, esta tiene pues una redacción parecida a la primera que vimos hoy. La primera que vimos hoy hablaba de que se condenara a pagar una pensión alimenticia. Esta dice que se ordene. Tendríamos que hacerlo como la otra, que se fije en la cantidad de tanto la pensión alimenticia que fulano debe pagar a favor de mengano. Y dice, pide aquí el pago de 15,000 quetzales, 15,000 quetzales mensuales en concepto de pensión alimenticia definitiva. A favor de sus hijos fulano y mengano, también le hace falta aquello de cuánto para cada uno. Diríamos aquí a razón de 7,500 quetzales mensuales para cada uno de ellos. Y en la parte final de esa misma petición B, dice, dejando sin efecto la pensión alimenticia provisional. Eso no hay necesidad de pedirlo y es algo automático. La pensión alimenticia provisional solo opera, solo funciona mientras se tramita el proceso. Ya una vez declarada fijada la pensión alimenticia en la sentencia, automáticamente queda sin efecto la provisional. Es más o menos lo mismo que pasa si en un amparo me otorgan el amparo provisional y luego en sentencia ya me otorgan lo que solicité como amparo, me conceden la protección constitucional, pues automáticamente eso sustituiría al amparo provisional. Luego dice que se condene al pago de costas procesales por parte del demandado. Hace falta el tema de la garantía y lo que habíamos hablado de que se condene al demandado a pagar las pensiones alimenticias provisionales que no hubieran sido pagadas. ¿Alguna duda de estos trabajos? ¿No? Sí. Yo como demandante estaría por demás que yo expresara en mi demanda cómo he estado pagando los gastos hasta el momento. No, no es necesario. No. A no ser que usted quisiera hacer uso de una norma del Código Civil que dice que si la mujer se vio en la necesidad de contraer deudas para cubrir los alimentos de sus hijos, el varón está obligado a pagar esas deudas. Solo antes de que nos despidamos, por ahí en la clase anterior surgió, creo que Luisa hacía el comentario
en cuanto a la ley de tribunales de familia, aquel requisito que para ser juez de familia tiene que ser jefe de familia, que si había algún planteamiento de inconstitucionalidad. Estuve buscando y por lo menos no hay alguno que daba sentencia. Está por ahí el antecedente de una sentencia en que hicieron referencia a ese artículo, pero era porque el juez de familia en ese caso en particular no tenía los 35 años de edad que también pide la ley. E incluso a pesar de eso, la Corte de Constitucionalidad estimó que en ese caso no procedía el amparo. Pero sí, sigue siendo requisito. Y en realidad no es tanto requisito, sino que la ley dice de preferencia que sean jefes de familia. Bueno, gracias, nos vemos la próxima clase. Sí.